Bueno, yo les voy a seguir hablando acerca de las condiciones físicas, donde encontramos el 2.1.4, que es la humedad. Bueno, principalmente, ¿qué es la humedad? La humedad se puede definir como el contenido de vapor de agua que contiene el aire. Es un valor importante relacionado con la humedad, la cual se le conoce como humedad relativa HR. Es la relación porcentual entre la presión de vapor de agua existente con respecto a la máxima posible para la temperatura del aire existente. Bueno, podemos conocer la humedad como el contenido de agua o de vapor de agua o de alguna sustancia que se puede encontrar pues en el cuerpo humano e inclusive en lo que es la superficie. La percepción de la temperatura no solo va a depender de la temperatura del aire, sino también de la humedad. Es decir, al aumentar la humedad se incrementa la temperatura efectiva y por el contrario, los niveles bajos de humedad relativa se produce sequedad en las mucosas conjuntivales, respiratorias y ojos. En otros estudios se ha visto que si es alta la humedad, provoca una disminución de la atención, de la vigilancia y de la destreza de los gestos. En el trabajo de oficinas y de acuerdo a los rangos de confort, se debe mantener una humedad relativa entre lo que es el 45 y 65%. De no ser así, se presentan riesgos. A la izquierda se presenta lo que es como una tipográfica, la cual nos menciona los riesgos en la salud con relación a la humedad relativa del ambiente. Como se puede distinguir en la parte del medio, entre lo que son los valores de 40 a 60, es la humedad relativa en porcentaje. En ese caso, esa zona es como una zona de confort donde nos podemos encontrar sin recibir como que un riesgo alguno. Ya en este caso, si la humedad es menor de 40 o mayor de 40, podemos recibir ciertos daños. Los riesgos en la salud pueden ser, como lo menciona ahí, las bacterias, los virus, los hongos, los ácaros, las interacciones químicas e inclusive la producción de ozono. El 2.1.5 es la ventilación. ¿Qué es la ventilación? Se entiende por ventilación la sustitución de una porción de aire que se considera indeseable por otra que aporta una mejora en pureza, temperatura, humedad, etc. La ventilación de máquinas o de procesos industriales permite controlar el calor, la toxicidad de los ambientes o la explosividad potencial de los mismos, garantizando en muchos casos la salud de los operarios que se encuentran en dichos ambientes de trabajo. La ventilación de máquinas o de procesos industriales permite controlar el calor, la toxicidad de los ambientes o la explosividad de los mismos, garantizando en muchos casos la salud de los operarios que se encuentran en dichos ambientes de trabajo. Para efectuar una ventilación adecuada hay que atender lo que son determinar la función a realizar, ya sea el calor a disipar, los tóxicos a diluir, los sólidos a transportar, etc. Calcular la cantidad de aire necesaria y establecer el trayecto de circulación del aire. Se pueden distinguir dos tipos de ventilación. La primera es la ventilación localizada, que pretende captar el aire contaminado en el mismo lugar de su producción, evitando que se extienda así por todo el local. Las variables a tener en cuenta son la cantidad de polución que se genera, la velocidad de captación, la boca o campana de captación, el conducto a través de lo que se lleva el aire contaminado hasta el elemento limpiador o su descarga. La segunda es la ventilación general, que se denomina también como disolución o renovación ambiental, que es la que se practica en un recinto, renovando todo el volumen del aire del mismo con otro de procedencia exterior.
La finalidad de cualquier sistema de ventilación consiste en la renovación del aire interior de una edificación mediante la extracción o inyección de aire. Contar con ventilación natural o en su defecto, cuando la ventilación natural no sea suficiente, con un sistema de ventilación bien diseñado es fundamental para la salud y el bienestar de los trabajadores. Normalmente la ventilación es muy importante para nosotros, ya que en este caso, si no tenemos una buena ventilación, esto nos puede traer riesgos a la salud e inclusive a las instalaciones en las que nos encontramos. Bueno, existen 4 tipos de ventilación, la primera es la ventilación natural o tiro natural. La ventilación natural en la industria consiste en permitir el flujo de aire exterior minimizando el cambio de la temperatura para que se mantengan los niveles óptimos de confort. En este caso, la ventilación natural es la ventilación que nos da, en este caso, el aire del medio ambiente, ya sea si en nuestro área de trabajo contamos con una ventana, esa sería nuestra ventilación natural. La segunda es la ventilación forzada o ventilación mecánica controlada. Este sistema de ventilación extrae el aire del interior ya sea por presión o por aspiración mediante el uso de ventiladores, extractores e intercambiadores de calor, logrando que éste se renueve completamente. En este caso, la ventilación mecánica ya ya tiene como función o finalidad utilizar lo que son como unos tipos conductos en la cual ahí está circulando lo que es ya el aire. El otro es el sistema de ventilación de simple flujo. Los sistemas de ventilación controlada de simple flujo introducen el aire directamente desde su exterior, lo que provoca un desequilibrio de temperaturas. El aire viciado se extrae a través de unos conductos y se introduce aire limpio a través de entradas autorregulables situadas generalmente encima de las ventanas. El sistema de ventilación de simple flujo, esto quiere decir que nada más el aire va a tener un flujo. En este caso va a entrar por un conducto y no va a tener como otro conducto de retorno, sino simplemente se va a quedar ya instalado, en este caso en el área de trabajo. El sistema de ventilación de doble flujo, los BMC de doble flujo, renuevan el aire del interior de un local, recuperando una parte de energía del aire extraído mediante un recuperador de calor. Gracias a este sistema, el aire más caliente se decalora al aire más frío, recuperando un porcentaje muy elevado de energía. Aquí es el contrario del sistema de ventilación de simple flujo. Aquí, por ejemplo, el aire va a entrar de un conducto y tal vez el mismo conducto u otro conducto va a regresar el mismo aire hacia donde inició. Un ejemplo de este es como el globo aerostático. Como conocemos, el globo es manejado por como una tipo flama de fuego. En este caso, el calor generado, en este caso, va como que subiendo y cuando llega a la cima, obviamente ya se hace como un sistema de ventilación frío o el aire frío. De esta manera, el aire frío regresa a su lugar de inicio y es así como un tipo ciclo. Aquí les traigo unos ejemplos acerca de la ventilación natural o tiro natural, que son las ventanas, la ventilación forzada o ventilación mecánica, que ya son los conductos donde circula la ventilación. El sistema de ventilación de simple flujo, que solamente tiene como un conducto en el cual pues va el flujo de ventilación. Y el sistema de ventilación de doble flujo, donde el aire entra y de otro conducto el aire regresa al lugar donde inició. El 2.1.6, que es la vibración. Principalmente, ¿qué es la vibración?
Las vibraciones se definen como los movimientos que hace un cuerpo alrededor de un punto de referencia. Las vibraciones se evalúan en función a su dirección, frecuencia e intensidad. La ergonomía evalúa el efecto de las vibraciones en el ser humano mediante dos magnitudes, que es la intensidad y la frecuencia. La frecuencia equivale a la velocidad del movimiento en ciclos por segundo, lo cual es lo que conocemos como hertz. Y la intensidad generalmente se mide por la amplitud de la curva y se identifica en unidades comunes de distancia, ya sea en centímetros o milímetros. Actualmente se emplea en términos de aceleración de gravedad, ya sea con el símbolo G, o fuerza de aceleración que requiere un cuerpo para vencer la gravedad y elevarse. El estudio de las vibraciones tiene como fin determinar los cambios perjudiciales en el ser humano, los efectos de la salud provocados por las exposiciones de vibraciones, los niveles de incomodidad generados, las lesiones causadas por la frecuencia de las vibraciones en los sistemas sanguíneos, los efectos que tienen que ver con la ejecución cognitiva y sobre todo los efectos dañinos en el desempeño al perder lo que es la precisión y la coordinación en las recreaciones motoras. Los principales problemas en la salud que surgen como consecuencia de las vibraciones. Las vibraciones nos pueden ocasionar varios riesgos, los cuales son los dolores de cabeza, la fatiga, la tensión de vista, somnolencia, apatía y la llamada enfermedad vibracional. Las alteraciones en los riñones y la columna vertebral, adormecimiento y torpeza en los dedos, reconocidos también como la enfermedad de Raynaud, y algunos problemas fisiológicos. Como podemos ver en la enfermedad de Raynaud, ya como que la sangre no circula en el cuerpo. Es por ende que los dedos se te ponen como la imagen lo indica, como blancos, ya que ahí las vibraciones pueden causar que la sangre ya no circule. O en otro caso, que estemos utilizando alguna maquinaria o alguna herramienta en la cual produzca vibraciones. Eso al estar un periodo algo largo, nos puede contraer lo que son dolores de cabeza, la fatiga o inclusive tensar la vista. Las vibraciones se pueden clasificar de acuerdo a la parte del cuerpo que afectan, ya sean las vibraciones parciales, las cuales solamente afectan lo que es mano-brazo. En este caso son como más herramientas manuales. Y las vibraciones globales que afectan al cuerpo en su totalidad, como en este caso la imagen lo indica. No sé qué tipo de herramienta sea, pero está afectando a la persona en su totalidad. También depende acerca de las características físicas. En este caso, las vibraciones pueden ser libres, periódicas o sinusoidales. Las más sencillas se describen de acuerdo al modelo del movimiento armónico simple. Como se puede ver, el periodo, la amplitud y el tiempo van como un tipo constante. Cada determinado periodo sigue siendo el mismo, ¿cómo se puede decir? El mismo periodo, la misma amplitud y el mismo tiempo. Y las vibraciones no periódicas son los fenómenos transitorios, ya sean los golpes, choques, en los que se produce una descarga de energía en un corto periodo de tiempo. En este caso, el periodo, la amplitud y el tiempo no son constantes, sino que van variando. Hay más como variabilidad. El otro son las vibraciones aleatorias, que es cuando el movimiento es irregular debido a fuerzas externas que modifican la amplitud de las ondas sucesivas, que son las superficies irregulares, como la imagen lo indica, y de igual manera las ondas van como en un modo más aleatorio, allá hay más como variabilidad, ya las ondas no tienen la misma amplitud, tiempo, y ya podemos observar cómo es que aumenta, disminuye y así sucesivamente.
Bueno, el origen de las vibraciones. Las vibraciones producidas en procesos de transformación, ya sean las interacciones entre piezas de maquinaria y elementos de transformar, generan choques repetitivos que se traducen como vibraciones. El otro punto es por el funcionamiento de la máquina o materiales, ya sean motores, alternadores. El tercero es por fallos de maquinaria, desgaste de superficies, fallos de mantenimiento, piezas de maquinaria sueltas o desbalanceadas. Y por último, de origen natural, ya sea aleatorios, que dependen de fenómenos naturales, difícilmente previsibles, ya sea vientos, tormentas, sismos. Como podemos ver, tanto las vibraciones pueden ser en un ámbito de materiales o de maquinaria, como de efecto natural. En este caso, el efecto natural podría ser como lo mencionaba ahí, las tormentas, los sismos y todas esas cosas que la verdad nosotros aún no podemos como determinar o de ver si en algún momento va a pasar. Las vibraciones se caracterizan por lo que es la frecuencia, que es el número de veces por segundo que se realiza el ciclo completo de oscilación y se mide en hercios o ciclos por segundo. La amplitud, que puede medir la aceleración, metros sobre segundo al cuadrado, en velocidad, que es metros sobre segundo, y en desplazamiento, que son metros, que indican la intensidad de la vibración. El tiempo de exposición y, por último, las vías de ingreso. Las vías de ingreso al organismo pueden ser muy variados. Las vibraciones del cuerpo completo ocurren cuando el cuerpo está apoyado en una superficie vibrante. Por ejemplo, cuando se está sentado en un asiento que vibra, de pie sobre un suelo vibrante o recostado sobre un suelo vibrante. En este caso podemos observar cómo el trabajador está utilizando lo que es una máquina y la va manejando, ya sea de pie sobre un suelo pues vibrante, sobre una superficie vibrante. Las vibraciones transmitidas a las manos son las vibraciones que entran en el cuerpo a través de las manos. Están causadas por distintos procesos de la industria, la agricultura, la minería y la construcción, en los que se agarran o empujan herramientas o piezas vibrantes con las manos o los dedos o que tengan motor. En este caso, podemos observar como una tipo pulidora, y realmente aquí ya entran más como las herramientas manuales, es donde solo hacemos uso de lo que es el mano-brazo, como en este caso podemos deducir una pulidora, tal vez, ay, se me olvidó el nombre, bueno, herramientas manuales en pocas palabras. Bueno, aquí podemos observar una tabla que son el tiempo total de exposición diaria a vibraciones en horas y los valores cuadráticos medios dominantes de la componente de las aceleraciones de frecuencia ponderada que no se deben de exceder. AC en metros sobre segundo al cuadrado. Por ejemplo, aquí de 4 a 8 horas diarias de vibración, nos da un valor cuadrático de hasta 4. De 2 a 4 horas nos da un valor cuadrático de hasta 6. De 1 a 2 horas nos da un valor cuadrático de hasta 8 y menor de 1 hora nos da un valor cuadrático de hasta 12. El otro punto es el mareo inducido por el movimiento. Puede ser producido por oscilaciones de tiempo, de bajas frecuencias, ya sea como aviones, barcos, etc. Cuando se viaja, ya sea en barco o en avión, las vibraciones son muy variadas. Por ende, esto nos puede traer, también nos puede perjudicar, en algún punto nos puede dar como que dolor de cabeza, nos puede marear y ese tipo de cosas.
Por último, son los efectos en la salud por tipo de frecuencia y vía de entrada al organismo. La frecuencia, si es muy baja, ya sea menor de 1 hercio, los ejemplos que podemos encontrar es el movimiento de balanceo en aviones, barcos y coches. Son frecuencias realmente muy bajas que nuestro organismo puede, pues, adaptarse a ellas. Y los efectos sobre el organismo, que es la estimulación laberinto, daños al sistema nervioso y algunas veces mareos y vómitos. La otra frecuencia es baja, de 1 a 20 hercios. En este caso ya son como vehículos de maquinaria, que son vehículos de transporte, vehículos industriales, montacargas, tractores o maquinaria agrícola, maquinaria de producción, plataformas vibrantes. Lo que puede traer en nuestro organismo son lumbalgias y hernias, dificultad de equilibrio y trastornos en la visión. Y por último, si es alta, si la frecuencia es alta, que supera de 20 a 1000 hercios, en este caso son herramientas rotativas alternativas percutoras, que son las moledoras, pulidoras, lijadoras, motosierras, martillos picadores. En este caso, los efectos que trae hacia nuestro organismo son artrosis, daños en articulaciones, calambres y enfermedades tal vez del estómago. Bueno, ya pasamos a lo que es el tema 2.2, que es la ergonomía ocupacional. Y el subtema, que es el 2.2.1, que es el estrés del trabajo. Los antecedentes del estrés. Los antecedentes históricos del estrés vienen desde 1926, cuando Hans Selye, un joven austriaco de 20 años, estudiante de la carrera de medicina en la Universidad de Praga, se fijó que todos los enfermos a quienes estudiaba presentaban síntomas comunes y generalmente independientes de su enfermedad. Síntomas como cansancio, falta de apetito y baja de peso. Posteriormente, al graduarse y salir médico y especializarse en química orgánica, realizó un postdoctorado en Montreal, Canadá, donde llevó a cabo varios experimentos basados en el ejercicio extenuante con ratas de laboratorio. A todo esto lo llamó estrés biológico. Selye descubrió con el tiempo de que no solamente los agentes físicos nocivos causan estrés, sino también las demandas sociales a las que el hombre tiene que adaptarse, por lo que se comenzó a considerar al estrés como un fenómeno por sobre todo psicológico, y aunque se ha activado muchas veces por causas orgánicas. El concepto del estrés y estrés laboral. Selye definió el estrés ante la Organización Mundial de la Salud como la respuesta general del organismo ante cualquier estímulo de estresor o de situación estresante. Un ejemplo de un estresor es cuando, bueno, nosotros como estudiantes tenemos varias actividades que realizar. Entonces, tal vez algunas actividades sean para el mismo día o tal vez algunas sean para días diferentes. Pero en este caso, si nosotros no realizamos las actividades en el día que se nos indica o con días de anticipación, se nos va a juntar todo y esto puede ocasionar un estrés. El concepto de estrés laboral es definido como la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas. El estrés laboral aparece cuando se presenta un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo y la propia organización. Bueno, un ejemplo de estrés laboral, este es un ejemplo propio,
Bueno, yo trabajo en lo que es una joyería. Algunas veces las ventas no son muy buenas. En este caso, mi jefe no, bueno, exige como tal ventas, pero pues no se pone tan pesado. Exige ventas como todos, pero hay días en los que la verdad las ventas no se pueden dar. O se dan, pero son realmente muy pocas. Por ejemplo, por más que atiendas al cliente, por más que le brindes varias alternativas para así poderle vender, no es suficiente. O sea, algunas veces los clientes nada más pasan a observar. Entonces, eso también ha traído, en este caso, es un ejemplo de estrés laboral. Cuando veo que realmente en el día me está yendo mal, me estreso porque en sí no quiero como que una tipo llamada de atención de mi jefe o algún regaño o en dado caso tal vez por lo mismo me baje el sueldo. Entonces realmente sí me estreso en ese sentido. La segunda es la fisiopatología del estrés. El estrés se identifica mediante tres fases, la cual es la reacción de alarma. El organismo se defiende de un estímulo estresante mediante la alteración a nivel del sistema nervioso, con las típicas manifestaciones de sequedad de boca, pupilas dilatadas, sudoración, tensión muscular, taquicardia, aumento de frecuencia, aumento de la síntesis de glucosa y todo ese tipo de cosas. Ese es como un primer nivel en el cual, por un ejemplo que podemos distinguir ahorita, es cuando estamos tal vez en clase y el profesor nos pregunta algo y estamos distraídos. En este caso, como que sí nos estresamos un poco, de los nervios nos da como sudoración, eh, contamos, hay un aumento de frecuencia respiratoria y ese tipo de cosas. Es como se menciona aquí, una reacción de alarma, es una primera fase. El segundo es el estado de resistencia. Cuando el organismo no ha tenido tiempo suficiente para enfrentarse a la amenaza de agentes lesivos, físicos, químicos, biológicos o sociales, tiende a proseguir su adaptación de manera progresiva. Un ejemplo de este es como el que les había mencionado, cuando no realizamos como que nuestras actividades de acuerdo a los días estipulados. Por ejemplo, si nos encargan una tarea hoy viernes, que es para la siguiente semana, el plan es iniciarla hoy mismo, no dejar que los días pasen y dejarla, en este caso, al último momento, sino todo se nos va a estar acumulando y ese mismo día vamos a tener miles de actividades que realizar y vamos a estar muy estresados, demasiado diría yo. Y por último, que es la fase de agotamiento, siendo que la energía de adaptación es limitada. Cuando la situación de estrés persiste o adquiere más intensidad, se puede llegar a sobrepasar la capacidad de resistencia. Bueno, como se puede ver la imagen, la chava ya se encuentra en cierto punto como que dormida, ya que su cuerpo, en pocas palabras, ya no puede como que reaccionar a seguir con las actividades. En este caso, ya el cuerpo llegó como que a su límite y ya no puede proseguir. Otras son las causas del estrés laboral. En este caso, los estresores, como se los había mencionado, es la situación estresante que es cualquier estímulo o situación que provoca la respuesta de estrés profesional. Existen dos tipos de estresores, ya sean los estresores psicosociales, que son situaciones personales y específicas que causan estrés a una persona por el significado que tienen ellas, y los estresores biogénicos, que son situaciones que generalmente producen o disparan la respuesta de estrés por su sola presencia. Bueno, en este caso, los factores psicosociales en el trabajo. Esos factores psicosociales tienen que ver con las percepciones, experiencias y expectativas del trabajador con respecto a su desarrollo personal y relaciones humanas.
Dentro de los factores psicosociales tenemos la situación del ambiente laboral, la satisfacción laboral y las características personales del trabajador, el clima organizacional que implica desde la organización, administración y sistemas de trabajo hasta la calidad de las relaciones humanas. En este caso, el estrés psicosocial es, en este caso, hacia nosotros donde nos queremos desarrollar. Por ejemplo, hay unas personas que realmente se estresan demasiado porque quieren, en este caso, superarse y se estresan por tal motivo de que tal vez aún no lo han logrado. Por ejemplo, eres un operador, pero quieres pasar a ser, no sé, operas una máquina, pero quieres pasar a ser como que es el supervisor, como un elemento más amplio, más arriba, que diga, un elemento más arriba, como que con más importancia. De tal motivo, esto ocasionará que en este caso el operador, por lograr sus objetivos, llegue a encontrar tal vez en una situación algo estresante, ya que tal vez en algunas circunstancias puede que, no sé, pasen sucesos donde el operador en este caso se sienta como que, bueno, que llegue a pensar que tal vez no lo va a lograr. Por tal motivo, esto nos puede llegar a estresar. Bueno, los principales factores psicosociales es el desempeño profesional, lo cual es el trabajo con alto grado de dificultad y demanda de atención, la creatividad e iniciativa restringidas, las actividades de gran responsabilidad y la amenaza de demandas laborales. Como se los he mencionado, creo que aquí entra el ejemplo de que les acabo de dar acerca de que tal vez un operador quiera pasar en algún futuro a ser supervisor. En este caso, al ser como que un trabajo más importante, puede contener como un tipo más carga de trabajo. Las actividades obviamente son de mayor responsabilidad. Otra es la administración, que es el liderazgo inadecuado o la falta de reconocimiento de logros, inadecuada delegación de actividades o remuneración no equitativa. En eso de remuneración no equitativa es que, por ejemplo, tú puedes realizar una tarea sumamente importante donde puedas llevar al éxito a la empresa o algo así, y el pago por esta no es equivalente a lo que realizaste, sino que te están pagando menos de lo que deberían. Entonces, esos son como que factores psicosociales con los cuales un trabajador se puede encontrar. La otra es la falta de reconocimiento de logros. Por ejemplo, es que tú como trabajador hagas algún tipo de actividad o tarea y tu jefe no lo reconozca que realmente hiciste un buen labor. Eso también como que daña a nuestra persona, nos hace sentir como que menos, inferiores sobre todo. Entonces también es como un factor psicosocial, los cuales puede ocasionarnos como un tipo de estrés. La organización y sus funciones, ya sea las funciones mal definidas, desinformes y rumores, y la planificación deficiente. En este caso, por ejemplo, uno como empresa otorga diferentes funciones a tal trabajador, entonces puede que a ti te toque una donde realmente no sea tu área. Entonces, por obvias razones, no vas a entender qué es lo que tienes que hacer y por ende te puedes estresar. Otras son las actividades que son cargas de trabajo excesivas, ritmo de trabajo apresurado, las actividades laborales múltiples. Aquí, por ejemplo, es en este caso cargas de actividades excesivas cuando solamente a ti, en este caso, el trabajador le dan todo el ponche de cargas de actividades y obviamente al ser un buen y sin ayuda de nadie más, esto puede ocasionar lo que es el estrés. Otro punto es el clima de trabajo, que son las condiciones físicas inadecuadas, espacio físico restringido, ambiente laboral conflictivo y jornadas de trabajo excesivas. Por ejemplo, ahorita por la pandemia, a mí me tocaba trabajar en la joyería donde les había mencionado,
de 10:30 de la mañana a 8:30 de la noche. Realmente era como que todo un día y eran aproximadamente, me parece que 10 horas de trabajo. Entonces, como mi jefe decidió poner como un tipo de protección, ya sea como un cristal, acerca, pues para prevenirnos del COVID y esas cosas, el espacio se volvió un poco más restringido. Obviamente yo sentía una jornada de trabajo excesivo y obviamente por poner el cristal, el clima de, en este caso, del súper, no me llegaba. Entonces hacía como un tipo de calor, el cual obviamente al no tener ventas y estar en ese ambiente de trabajo, me estresaba demasiado. Yo no veía en serio la hora ya de salir de ahí o que terminara mi hora de jornada, porque en verdad sí, sí te puede afectar. Y otros son lo que son los empresariales, que son las políticas inestables de la empresa, los sueldos ineficientes, la falta de un buen seguro médico. Los signos del estrés. Los signos del estrés los podemos observar como lo que es el agotamiento psicológico, los estados de confusión, las alteraciones psicosomáticas, que son cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, los cuadros respiratorios agudos, el ataque de pánico, enfermedades en la piel, jaquecas, fatiga extrema, dolor o debilidad muscular. Otros son los síntomas psicofísicos, que es la pérdida de memoria, confusión, perturbaciones visuales. Inclusive el estrés nos puede causar lo que son trastornos de sueño. En este caso, un trastorno de sueño se puede definir como el insomnio, cuando nosotros somos personas muy estresantes o nos estresamos muy fácilmente. Luego por las noches no podemos dormir. Entonces, ahí es un trastorno del sueño, ya que no dormimos en toda la noche y en el día realmente nos sentimos fatal. Nos sentimos muy cansados, tenemos como mucha fatiga, nuestro cuerpo como que no reacciona por tal motivo de que no descansó bien. Entonces, esos podrían ser signos del estrés. Las consecuencias del estrés. El estrés laboral produce una serie de consecuencias y efectos negativos. La primera es la consecuencia a nivel fisiológico. Esto tiene que ver, ¿cómo se puede decir? A nivel físico como persona. Ya sea nos puede brindar taquicardias, aumento de la tensión arterial, sudoración, alteraciones de ritmo respiratorio, aumento de la tensión muscular, aumento del colesterol, sensación de nudo en la garganta, inclusive la dilatación de pupilas. También nos puede contraer enfermedades de la piel y lo que es caída del pelo. O algo muy común cuando estamos estresados es que luego en el ojo sentimos como un pequeño tic, como si nos vibrara el ojo. Y realmente es una sensación que por más que quieras evitar, realmente es una forma en la que tu cuerpo te está tratando como de decir que realmente pongas un alto a la situación, ya que ya sea porque la verdad sí se siente muy horrible cuando el ojo como que se te hace chiquito, como si estuvieras guiñando, la verdad así lo sientes. Y otro es la caída del pelo, también otra cosa es la caída del pelo. Es como también otra forma en la que tu cuerpo te dice que pares por un instante. El otro punto son las consecuencias a nivel cognitivo, que son la sensación de preocupación, indecisión, bajo nivel de concentración, desorientación, mal humor, hipersensibilidad a la crítica y sentimientos de falta de control. Esto va más a nivel como sentimental. En este caso, por ejemplo, al estar muy estresados, estamos de mal humor, contestamos con cosas que la verdad hay veces en las que no queremos decir, o los sentimientos no los tenemos como que real, o más bien las emociones no las tenemos como que muy bien definidas, nos dicen algo y al instante nos arrancamos a llorar, nos enojamos o ese tipo de cosas. Entonces esas como que son las consecuencias a nivel cognitivo.
Y las consecuencias a nivel psicomotor del sistema motor. Cuando estamos estresados solemos hablar rápido, hay más temblores, tartamudeo, voz entrecortada, imprecisión, explosiones de emocionales, consumo de drogas legales como tabaco y alcohol, exceso de apetito, falta de apetito, conductas impulsivas, risas nerviosas, bostezos excesivos, trastornos sexuales, ansiedad, fobias, insomnio y trastornos alimenticios. Esto es como un tipo, bueno, este tipo de consecuencias del estrés los vemos tal vez muy acorde ya a los trabajos laborales. Por ejemplo, cuando un operador está algo estresado y ese tipo de cosas, normalmente lo que suelen hacer es fumarse un cigarrillo para tranquilizarse o al final de su jornada ir a tomarse unas chelas. Y la verdad, al principio puede ser como que muy normal, pero eso puede traer consecuencias tanto a su organismo como tal vez en su trabajo, porque tal vez pues llegue con olor a cigarro, llegue con olor a alcohol o tal vez algunas veces hasta crudo, como que es lo que conocemos después de que pasas todo un día tomando alcohol, te da mucho dolor de cabeza, te da como un tipo migraña. Entonces, esto afecta a lo que es el sistema motor. Inclusive también a veces cuando estamos estresados, ni siquiera con tal de terminar nuestras actividades, no nos damos cuenta de que también nos pueden traer trastornos alimenticios, ya que no comemos a nuestra hora determinada. Bueno, otro punto es el tratamiento y prevención del estrés. Una empresa que ataca el estrés laboral como un problema conductual de los trabajadores obtendrá los mismos resultados que una persona tratando solo el síntoma. Al cabo de un tiempo sin estrés, este volverá con más fuerza o bajo una forma diferente. Por lo tanto, no funciona que una empresa no cambie absolutamente nada y una cultura organizacional, pero les da un respiro a sus trabajadores de vez en cuando para mantenerlos contentos. Para prevenir el estrés laboral se debe plantear bien los objetivos de una empresa y sobre todo en qué lugar se está colocando a sus trabajadores, como sujetos u objetos. Se debe definir cuál y cómo será la cultura organizacional. Estrategias para prevenir lo que es el estrés laboral. La primera es la atención individual del problema. Es que se da mediante programas de prevención primaria individual, ya sea la difusión de la información en cuanto al estrés, las causas y la forma de controlarla a través de la educación para la salud de los trabajadores, para así poder ayudar a desarrollar lo que son las habilidades personales que les permitan reducir el problema como solución de conflictos. La segunda es el mejorar el clima organizacional. Es la alimentación adecuada, ejercicio físico moderado, gradual y progresivo, ritmos de sueño adecuados, propiciar las actividades recreativas y evitar la vida sedentaria. El segundo punto son las medidas organizacionales, que es reducir al máximo las situaciones generadoras de situaciones estresantes dentro de una empresa, mejorar la estructura de la organización, estilos de comunicación, procesos de formulación de decisiones, cultura organizacional, funciones de trabajo, ambiente físico y métodos de selección y capacitación del personal. El tercer punto es la atención individual del problema. Ay, puse dos cosas en la misma diapositiva. Pero bueno, en conclusión, el estrés laboral es un problema frecuente y pocas veces pasado de lado en las empresas. Sin embargo, es necesario analizar si se trata de un síntoma de que algo anda mal en la empresa. El tratar este problema no es fácil porque requiere un cambio de la empresa en su relación con el saber acerca de sus fallas, poder admitirlas y saber qué hacer con ellas. En pocas palabras, es posible tratar y prevenir el estrés laboral mediante el análisis profundo de una cultura organizacional.